tiene una ventaja con respecto a, y unas diferencias, ¿no? Hasta ahora estuvimos viendo el problema de, ya nos dimos cuenta de lo complejo que es definir violencia, ¿no? No sé si se han dado cuenta, porque cuando introducimos el concepto de violencia simbólica, lo que se empieza a representar como problemático no es ya algo que nosotros reconocemos como violento, sino precisamente estas predisposiciones mentales, ¿no? A las cuales fuimos educados para reconocer algo como violento. Entonces ya estamos en un nivel de reflexión mucho más elevado y algo que generalmente uno no piensa, ¿sí? Uno que generalmente no piensa y que es precisamente lo que hay que comenzar a desactivar. Ahora bien, no hay que comenzar a desactivar, solamente hay que pensarlo, ¿no? En sociología lo interesante que tiene es que no tenemos que hacer nada, pero hay que pensar, y ese es el problema, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia que vamos a empezar a ver con este otro autor, que generalmente es uno de los que más le termina gustando? Primero que cuando Pierre Bourdieu elabora su teoría sobre el concepto de violencia simbólica, y en su relación lo vemos estrecho con el concepto de hábitus, ¿no? Como todo este conjunto de estructuras estructurantes, ¿no? Y al mismo tiempo como estas predisposiciones. Él está pensando en términos de instituciones, ¿sí? De instituciones. O sea, es la relación entre el sujeto y los campos, que cuando vemos un campo en la larga duración, lo que obtenemos es una institución. Es un concepto clave de la sociología y del derecho, el concepto de institución, porque supone precisamente la duración y el cambio, supone una historia, ¿sí? La institución que nosotros estuvimos trabajando, que estuvimos viendo cómo se imponía, era, por ejemplo, el Estado. Pero hay un montón más, porque al interior del Estado encontramos, por ejemplo, la escuela, ¿no? Con un conjunto de normas, encontramos el ejército, encontramos, pero también encontramos un montón de otras instituciones, como puede ser la familia y la religión. ¿Sí? Bueno, en Argentina tenemos la particularidad, ¿no?, de que la religión está adentro del Estado, ¿no? Vieron que es una de las cosas que se debate. Entonces, claro, ahí tenemos un montón de complejidades que también está bueno que las pensemos, porque separación entre Estado y la Iglesia supone, bueno, ¿y qué va a decir el Estado? ¿Se entiende? O sea, ¿qué tipo de violencia simbólica se va a ejercer? Esto, lo que va a pensar Pierre Bourdieu, generalmente tiene un contenido histórico determinado, ¿no? Él está pensando en general en la conformación histórica del presente, y el presente que está hablando es de los años 80 en adelante. Con Zizek vamos a cambiar la perspectiva, pero tiene mucho que ver. Por eso digo, no lo confundamos, pero tiene mucho que ver. Por dos razones. Primero, que Zizek va a estar interesado, o Zizek va a estar interesado en pensar, él viene de la filosofía y del psicoanálisis, ¿no? Él es doctor en filosofía y doctor en psicoanálisis. Entonces, el gran interés de él es pensar precisamente una palabra clave para aquellos psicoanalistas, si algún psicoanalista levante la mano, que es precisamente la conformación del universo simbólico que organiza la realidad. ¿Sí? Esto anótenlo, es la conformación del universo simbólico que organiza la realidad. Y esto es muy importante porque si hablamos de el trabajo de las mentes para pensar, ¿no?, para reconocer la violencia simbólica, lo primero que uno tiene que reconocer es cómo se organiza el lenguaje que nos permite ver la realidad. ¿Se entiende? Estamos yendo a un nivel que tiene que ver con el psicoanálisis, pero también tiene que ver con lo que se han llamado los estudios sobre la ideología. Estudios sobre la ideología. Y cuando decimos la realidad y no lo real, es porque básicamente nosotros, no vamos a meternos, todo un tema en la teoría lacaniana, pero cuando decimos la realidad, de lo que estamos hablando en general es de cómo organizamos, ¿sí?, el orden de cosas a través de nuestro lenguaje. A mí siempre me gusta poner un ejemplo.
Y el ejemplo reza que cuando ustedes ingresaron en la facultad, antes de, ahora ya están por terminar, están en quinto, es una materia de quinto año, en general no poseían todo el lenguaje que fueron adquiriendo a través de esta disciplina, ¿o no? Entonces, un montón de situaciones sociales no podían ser comprendidas, ¿sí? O eran comprendidas en lo que llamamos un sentido común social. Hoy han obtenido algo que es diferente, que es un sentido común jurídico, ¿sí? Sentido común jurídico. ¿Y a qué me refiero con esto? Que ustedes con el lenguaje que están adquiriendo también una visión de mundo. ¿Se entiende? Esta adquisición de saber que hay derechos inalienables del hombre, que los derechos del hombre están frente al Estado, ¿no? Y que la Constitución tiene un rol, por un lado, de declarar los derechos y por otro protegerlos en dos partes, dogmática, etcétera, que el derecho de propiedad es sagrado, todos estos elementos que fuimos aprendiendo en la autonomía de la voluntad, ¿se acuerdan? ¿No? Pensar en sujetos de derecho y no pensar en grupos sociales, salvo en derecho laboral, por eso todo el mundo nadie entiende bien derecho laboral, ¿no? Porque, claro, de repente tuvimos 5 derechos civiles y aparecen unos tipos que dicen, bueno, vamos a pensar en agrupaciones colectivas de trabajadores. No, pero no entiendo nada, ¿no? Si son individuos, ¿no? Entonces, digo, todo lo que nosotros estamos viendo, incluso con las contradicciones internas que mantiene el derecho, porque el derecho, lamento comunicarles que es un sistema, al ser precisamente un orden del discurso, no tiene una clausura y está siempre en una incompletitud que trata de abarcar de todo. La metafísica kelseniana, ¿no? Y esta idea de la dogmática alemana, sobre todo de la pandectística del siglo XIX, de que es un sistema científico, cerrado, autosuficiente. ¿Vieron todas esas cosas que aprendemos en las primeras materias? Bueno, si uno la ve a través de la historia, se da cuenta que no es así, ¿no? O que al menos está bueno decir las cosas como son y que hay un montón de fallas internas, ¿no? Dentro del discurso, el discurso no es unitario, ¿no? Es contradictorio. Bueno, entonces, ¿qué pasó en estos 5 años? Ustedes adquirieron una visión del mundo que está dada por el nuevo lenguaje que ustedes tienen, ¿sí? Y su rol como abogados, por eso les digo que es muy importante ser técnicos y ser conceptualmente precisos, pues su rol como abogados va a ser discutir cuál es el nombre adecuado para la situación de hecho que se les presenta. ¿Se entiende? En esa práctica, lo que están haciendo, están observando la realidad a partir de un orden simbólico que les fue enseñado. Ustedes nunca van a escribir una demanda, espero, porque si no se van a morir de hambre, impugnando el derecho de propiedad y diciendo, bueno, Marx ya dijo que si lo abolimos vamos a ser felices, porque saben que automáticamente el juez le va a poner un sello en rojo que va a decir, ya no le tendría más zurdo, ¿no? Pero van a decirle, es extemporáneo, ¿no? O es exorbitante la digresión, o una cosa así, y obviamente van a perder. Entonces, digo, existe una visión del mundo que, claro, cuando uno lee algunos textos de otros espacios semióticos, se da cuenta que están organizados de una manera distinta. Entonces, Zizek va a trabajar en esto que vamos a empezar a ver, el concepto de violencia, a partir de aquello del lenguaje que nosotros poseemos y que nos permite observar la realidad. ¿Se entiende esto? Hola, hola. Sí. Bueno, buenísimo. Una, Anda medio mal. una pregunta. Sí, perfecto, Juan. No, en realidad una acotación. Yo hace un tiempo vi un Sí. video de Zizek en el cual se comparaba con el análisis de una película que es muy conocida y por ahí algunos conocen en la clase, que es de un tipo, no me acuerdo el nombre de la película, pero es de un tipo que encuentra unos anteojos en un lugar. Pará. Te adelantaste. Quiere Ay, decir que soy el mejor profesor del mundo, porque ahora voy a poner ese video.
Bueno. No quiere decir que soy el No mejor digas profesor nada. del mundo, pero quiere decir que nos entendemos. Bárbaro. Eso de ser el mejor profesor del mundo debe ser porque, claro, en términos de pandemia, uno está siempre deprimido, tiene que decirse cosas lindas. Vienen que uno tiene que mimarse, ¿no? Los primeros 3 meses empezamos a entrenar, ¿no? Nos compramos pesas rusas, qué sé yo, y a los 2 meses empezamos a estar tirados, ¿no? Mirando el techo, comiendo dulce de leche. En este momento ya no sabemos qué vamos a hacer, pero bueno, leer a Zizek es una buena fórmula. Entonces, Profe, una gracias, Juan. consulta. Sí, Laura, ahí te Sí. escucho. Entonces, nosotros como, por ejemplo, estudiantes de Derecho, vamos a tener un concepto de violencia distinto al que puede llegar a tener otra persona que no estudia Derecho. Así sería. Exactamente. Nosotros, precisamente, como estamos estudiando en sociología jurídica, estamos acercando diferentes visiones que vienen de otras ciencias, ¿no? De la sociología, ahora de los estudios lacanianos, después vamos a tener de la historia, ¿sí? Entonces, nosotros en este curso precisamente vamos a tener una mirada muy amplia. Pero lo que vos decís es muy importante, porque por eso es que tanto se fomenta lo que se llaman los estudios interdisciplinarios. La interdisciplina, precisamente, es para poder desalojar, ¿no?, esa composición del universo, esta observación de la realidad, que proviene solamente de una sola lente, ¿se entiende? A medida que uno le va sumando diferentes miradas, y obviamente con una estrategia de diálogo, ¿no? Lo que se va a observar es precisamente los puntos ciegos de cada discurso. Eso, si quieren, anótenlo, o es algo que van a aparecer muchas veces, que es la palabra puntos ciegos, ¿no? Toda estructuración de un discurso posee puntos ciegos, es decir, lo no pensado, los irreductibles. Si nos ponemos, Laura, te pido por favor si podés... no. Gracias. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Por qué decimos puntos ciegos? Porque precisamente para que algo pueda tener un orden, ¿no?, del discurso, para usar la palabra de Foucault, necesitamos estar de acuerdo en algunos presupuestos que no se pueden discutir, ¿sí? Si se discuten esos presupuestos, se viene abajo todo. ¿Se entiende? Y eso es lo hermoso de estudiar el lenguaje, ¿no? Las trampas del lenguaje, ¿sí? Y por eso es tan importante leer a este conjunto de teóricos, entre ellos está Zizek. Si hasta acá me siguieron, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, vamos a comenzar, entonces la clase de hoy no va a ser sobre el concepto de violencia, por eso lo van a tener que reponer ustedes, pues lo que vamos a evaluar, ¿no? Si no estamos repitiendo, parece que fuera más que un coso del Partido Comunista de los años 40, ¿no? De este estalinismo, que estamos repitiendo, ¿no?, siempre lo mismo, ¿no?, para convencernos, ¿no? Entonces, lo que es interesante hoy, vamos a empezar a ver un concepto clave, ¿no?, que es donde se enmarca esta visión sobre la violencia, ¿sí? Que vamos a volver sobre esto la clase próxima. Este concepto es un concepto que ya han sentido nombrar y que es la palabra ideología. Seguramente que han sentido durante toda su vida, ¿no?, la palabra, o han escuchado muchas veces la palabra ideología, ¿sí? Entonces, lo que les propongo, ya que Juan lo anticipó, es voy a compartir la pantalla, así que díganme, alguno que prenda el micrófono, y díganme si se ve bien lo que les voy a mostrar. A ver. Entonces, compartir pantalla. Ahora sí. ¿Se ve ahí? Ahí Sí, se ve sí, tu escritorio. Perfecto, Juan. Entonces ahora vamos a aquí. Bueno, miremos esto, son 6 minutos, presten atención. Ya que tenemos estos recursos, ¿no? Digo, ya que estamos
En términos de pandemia, no hay que llamar al tipo que pone el PowerPoint, ¿vieron en la facultad? Que siempre llega tarde, siempre se rompe, ¿no? Se rompe el cable, etcétera. Vamos a utilizarlo. I'm giving you a choice. Either put on these glasses or start eating that trash can. I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. The material force of ideology makes me not see what I'm effectively eating. It's not only our reality which enslaves us. The tragedy of our predicament when we are within ideology is that when we think that we escape it into our dreams, at that point, we are within ideology. They Live from 1988 is definitely one of the forgotten masterpieces of the Hollywood left. It tells the story of John Nada. Nada, of course, in Spanish means nothing, a pure subject, deprived of all substantial content, a homeless worker in LA who, drifting around, one day enters into an abandoned church and finds there a strange box full of sunglasses. And when he put one of them on, walking along the LA streets, he discovers something weird. That these glasses function like critique of ideology glasses. They allow you to see the real message beneath all the propaganda, publicity, glitz, posters, and so on. You see a large publicity board telling you have your holiday of a lifetime, and when you put the glasses on, you see just on the white background a gray inscription. We live, so we are told, in a post-ideological society. We are interpellated, that is to say, addressed by social authority, not as subjects who should do their duty, sacrifice themselves, but subjects of pleasures. Realize your true potential, be yourself, lead a satisfying life. When you put the glasses on, you see dictatorship in democracy. It's the invisible order which sustains your apparent freedom. The explanation for the existence of this strange ideology glasses is the standard story of the invasion of the body snatchers. Humanity is already under the control of aliens. Hey, buddy. You gonna pay for that or what? Look, buddy, I don't want no hassle today. Either pay for it or put it back. According to our common sense, we think that ideology is something blurring, confusing our straight view. Ideology should be glasses which distort our view. And the critique of ideology should be the opposite, like you take off the glasses so that you can finally see the way things really are. This precisely, and here the pessimism of the film of They Live is well justified, this precisely is the ultimate illusion. Ideology is not simply imposed on ourselves. Ideology is our spontaneous relationship to our social world, how we perceive its meaning, and so on and so on. We, in a way, enjoy our ideology. All right. To step out of ideology, it hurts. It's a painful experience. You must force yourself to do it. This is rendered in a
wonderful way with a further scene in the film where John Nada tries to force his best friend, John Armitage, to also put the glasses on. I don't want to fight you. Come on. I don't want to fight you. Stop it. No! And it's the weirdest scene in the film. The fight takes 8-9 minutes. Put on the glasses. It may appear irrational, because why does this guy reject so violently to put the glasses on? It is as if he is well aware that spontaneously he lives in a lie, that the glasses will make him see the truth, but that this truth can be painful, can shatter many of your illusions. This is a paradox we have to accept. The glasses! Oh! Put them on! The extreme violence of liberation. You must be forced to be free. If you trust simply your spontaneous sense of well-being or whatever, you will never get free. What? Freedom hurts. Bueno, ¿pudieron verlo? Está muy Bien. bueno. ¿Se cuentan con una mano? Y te sobran un par de dedos. Esa es mi computadora, así que voy a tratar de Con el de nuevo poner Point pausa. Smart de Mercado Pago. Ahí está. Bueno, siempre hay una publicidad, como vieron, nada es gratis en este mundo. Siempre hay un exceso, ¿no? Entonces, no sé si les pareció interesante lo que plantea en ese elemento Zizek. Esto es de una película que está en YouTube, que yo les recomiendo que vean porque es muy divertido. El chabón es uno de los tipos más divertidos que he visto en la historia del mundo. Para mí es un campo porque mezcla precisamente teoría lacaniana, ¿no? Como buen psicoanalista, con cine, ¿no? Entonces él tiene un libro muy interesante que se llama Todo lo que usted siempre le quiso preguntar a Lacan y nunca se atrevió a preguntarle a Hitchcock, una cosa así, ¿no? Y también tiene una película que está en YouTube que se llama La guía del perverso del cine, ¿no? Que es un análisis de la ideología en el cine, que dura como 2 horas, que aparece en todos lados, es un personaje total. Pero vamos a volver entonces sobre esto. ¿Por qué este video me pareció interesante mostrarlo? ¿No? Porque precisamente esa visión de que nosotros tenemos los lentes, ¿vieron esa diferencia entre que uno tiene unos lentes puestos, ¿no? Que distorsiona la realidad y hay que sacárselos para verla tal cual es? ¿Se entiende? Esa es la visión que se tenía en los orígenes del concepto de ideología, que uno de los que lo va a generar va a ser Karl Marx en un libro que se llama La ideología alemana. ¿Se entiende? Es decir, es una visión distorsionada del mundo. Esto, para la teoría marxista, ustedes ya lo saben bien porque han cursado las materias, ¿no? En la Facultad de Derecho hay más materias marxistas que de Derecho casi, ¿no? De teoría crítica, hay como 1000 materias, ¿no? Como que son así. Pero entonces uno cuando se pone a pensar, uno agarra y recuerda esta frase de Marx, porque precisamente la ideología lo que hacía era impedir las verdaderas relaciones de producción tal cual eran, ¿sí? El trabajo de la superestructura, el trabajo de la ideología, lo encontrábamos en precisamente el derecho, la religión, en la literatura, todos estos discursos que lo que impedían para Marx era que aquellos que estaban siendo dominados, en la palabra proletarios en la época, pudieran conocer las verdaderas relaciones de producción. ¿Se entiende? Por eso se decía que todos los discursos, por ejemplo, de el pobre bueno, vieron que todavía continúan estas cosas, ¿no? Como que si uno es pobre no tiene que ser revoltoso, ¿se entiende? O sea, aceptar la vida tal cual es, el concepto de destino, ¿sí? La palabra esperanza, tener siempre esperanza de que en el futuro vas a estar mejor, etcétera, etcétera, precisamente para Marx eran elementos que jugaban al nivel de la mente y funcionaban como un espejo invertido. ¿Se entiende? No permitía ver las verdaderas relaciones. Eso es el concepto clásico que se daba de ideología. ¿Sí? Implica, ¿y qué es lo que supone, cuál es el punto ciego? Que existe una verdad. ¿Se entiende? Implica pensar que un discurso es ideológico y otro no, solamente puede funcionar si existe un concepto de verdad.
que existe algo que es real, que podemos percibir, y algo que está distorsionado. ¿Se entiende esto? Y esta es una trampa que hoy ya sabemos que no funciona de esta manera. Porque de Heidegger para aquí, si algo hemos sabido, es que la verdad no existe. ¿Se entiende? La verdad con B mayúscula no existe. Es una convención estructurada lingüísticamente. Y aquí obviamente no estamos hablando de, para los que son religiosos, obviamente una cosa es la fe, pero precisamente es una fe, ¿se entiende? No es la verdad en el sentido de algo que uno puede probar a través del lenguaje como válido. ¿Sí? Todo universo simbólico está plagado de una estructura que nada tiene que ver con la verdad. ¿Y qué quiere decir eso? Y volvemos a la segunda parte de esta cosita que pudieron ver ahí. Que lo que dice Zizek es precisamente que la crítica de la ideología es ponerse los anteojos. ¿Se entiende? Que como ya estamos estructurados lingüísticamente, para hacer una crítica de la ideología que poseemos, tenemos que leernos con lentes críticas. ¿Sí? La ideología no es algo que se impone, sino que es algo que existe en todos los sujetos. Y estamos en el concepto contemporáneo de ideología. ¿Ven la diferencia con Marx? El concepto que utilizaban nuestros abuelos, o que se sigue usando, qué sé yo, en el diario El Día, ¿no? Cuando dicen, el político es ideológico, ¿no? El tipo que le está escribiendo va a decir, ah, no, usted no está utilizando lenguaje, ¿no? Diría uno, y uno se ríe, ¿no? Pero, digo siempre el diario El Día, porque me parece que es el mejor diario del mundo. O sea, no es que sea una crítica, ¿no? Por si alguno lo lee, pues es muy divertido, muy genial. Entonces, si nos entendemos, lo que comenzamos a ver es que si sacamos la palabra verdad, no podemos decir que existe verdad versus ideología. ¿Se entiende? Entonces no podemos acusar a ningún discurso de ideológico. Porque todo discurso es una representación de la realidad. ¿Se entiende? Todo discurso es una representación de la realidad. Es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Estamos Profe, teniendo... Sí, Camila. como que, no, Sofía, Sí, Sofía, perdón. como que en algún punto vemos la verdad como esta absolutez de nuestra propia conciencia, o sea, lo que uno cree realmente que es como verdad es como absoluto. Exactamente. Y esto de ponerse los anteojos yo lo entendí como de intentar autocriticarnos en algún punto. Y en el video me llamó la atención que a lo último decía como que hay que obligarnos a ponernos esos anteojos como para poder progresar también en algún punto, para dejar en este momento estaban discutiendo, peleando en realidad ellos. Es como el fin a eso. Yo lo interpreté así. Exactamente, sí. Va por ese lado. En realidad es lo que está diciendo, es algo que lo plantea otro lingüista, un lingüista francés, que se llama, uno lo que tiene que hacer cuando hace crítica de la ideología, es precisamente tener un dispositivo de reconocimiento ideológico. ¿Sí? A ver, me explico. Es preguntarse de dónde viene esto que yo considero como una verdad y que no la puedo conmover. ¿Se entiende? Cuando uno agarra y dice que el rol del hombre es este y el rol de la mujer es el otro, que es algo que se debate constantemente, ¿o no? El tema de los roles, que es algo que está constantemente ahora en debate, hay gente que la verdadera crítica ideológica es decir, ¿de dónde viene eso? ¿Dónde lo aprendí? ¿Se entiende? ¿Cuál es el proceso social de conformación de mi lenguaje? ¿Cuáles son mis traumas? Por eso tenemos que ir al psicólogo, básicamente, porque muchas de las cosas que nos va a pasar es una voz que está hablando a través de nosotros, ¿no? Que por un lado te permite gozar, pero al mismo tiempo te estructura tu mente.
¿Se entiende? Entonces, ese elemento radical de la crítica ideológica no es algo que podamos realizar en 14 minutos, pero por lo menos es una actitud. Me parece que el mensaje es que la actitud es no estar seguro o no tener certezas, ¿sí? Vieron que Argentina es un país donde todo el mundo sabe qué hay que hacer, ¿o no? Eso estaba pensando. Como sociedad somos como muy... Ah. Todo el mundo sabe, todo el mundo es árbitro cuando hay fútbol, todo el mundo es político cuando hay grieta, todo el mundo sabemos de todo. Totalmente. Es una de las sociedades con mayor cantidad de psicoanalistas por kilómetro cuadrado, y una de las sociedades más apodícticas, en el sentido de que más quieren establecer un criterio de verdad único desde un lugar. Entonces digo, para cerrar este punto e ir al texto, ¿no? Entonces, una cosa hay que decir. Hoy en día el concepto de ideología no funciona más como una distorsión de la realidad. ¿Se entiende? Sino que hoy lo que se piensa es precisamente que una sociedad está compuesta por diferentes universos simbólicos en disputa política por la hegemonía de la representación de la realidad. ¿Se entendió esto? Vamos de vuelta. La realidad no es, o lo real, ¿no? Siempre hay un desborde, después vamos a ver lo que dice Lacan. Pero no existe algo así como que uno pueda ir y decir, esto es lo real. ¿Se entiende? Porque eso ya está mediado por el lenguaje. ¿Sí? Eso ya está mediado por el lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es una construcción social de la realidad, que es un título de un libro de Luckman y Berger, que seguramente lo han visto. Una construcción social de la realidad. ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo es esta construcción social? Es una disputa hegemónica, política, por la representación de esa realidad. Una disputa hegemónica, política, por la representación de la realidad. Lo que estamos debatiendo es cómo se representa. Y cómo se representa es qué lenguaje se utiliza. ¿Se entiende esto? Por eso es tan problemático el lenguaje de género. ¿Por qué la gente se opone al lenguaje de género? ¿Se entiende? Porque el lenguaje de género está proponiendo un lenguaje precisamente para representar o para no representar binarismos que tenía el anterior lenguaje. ¿Se comprende? ¿Cuál es el fenómeno y por qué está atacando las bases de las representaciones sociales? Porque está yendo al corazón de las representaciones sociales, que es el lenguaje. ¿Se entiende? ¿Sí? Norberto, ¿querías decir algo? Sí. No, me quedé pensando en cuanto a la idea de ideología, que suena también a la idea de reclutamiento, me parece, de ir atrás de algo donde supuestamente está la verdad, o nos lleva hacia la verdad. Exactamente. ¿Qué pasa con las personas? Sí. Sí. No, adelante. La pregunta que me surge es, ¿qué pasa con las personas que no vamos atrás, o no nos queremos reclutar, o rechazamos esa idea de las ideologías, o pensamos de otra manera? Porque uno ve como que pareciera que el resto de la sociedad te aísla o te pone, qué sé yo, el mote de cómo vos no estás de este lado, de este otro lado, tenés que decidir, tenés que ponerte de un lado, es como que te van llevando también de alguna forma a como reclutarte o tener una ideología determinada. Yo por lo menos en mi caso particular no la tengo. Perfectamente. Bueno, claro. Ahí voy a usar esto que dijo Norberto. Precisamente, decir que uno no tiene ideología es el acto más radical de estar inserto ya en la ideología.
¿Por qué? Porque no ser kirchnerista, o estamos hablando de eso, ¿no? Vamos a exponerlo. No ser kirchnerista o no ser macrista no implica que uno no esté posicionado en un universo simbólico para construir el mundo que no responda ni al kirchnerismo ni al macrismo. Precisamente la impolítica, decir yo no soy de ninguno de los dos, es una posición que representa el universo. Por ejemplo, decir que todos los problemas los traen los políticos, no sé si escuchan alguna vez a un tipo que es genial que se llama Laje, que está en la tele. Sí. Está como a las 3 de la mañana empieza el tipo a quemarte la cabeza. Yo a veces tengo insomnio, ¿no? Y miro esas cosas, y es como que empieza pero muy temprano, así a decir, y justamente lo que dice muchas veces es que todo es culpa de los políticos, ¿se entiende? Digo, y él dice, y siempre me encanta porque quiere mostrarse ecuánime, ¿no? Es una construcción discursiva. Dice, yo no soy ni de este ni de este, hay que matarlos a todos. Entonces, me parece como muy, muy sensacional, pero precisamente está recortado a través de un orden simbólico. El ejemplo que quiero dar, precisamente, es que para que la ideología o que un discurso ideológico sea efectivo, generalmente lo que se trata de hacer es cerrar el campo significante y expulsar hacia el exterior aquello que nos hace mal. Un ejemplo voy a dar, y que lo van a ver en Zizek. Pensar que nosotros tenemos conflictos sociales es algo tan natural como salir a la calle, ¿o no? Uno sale a la calle y ve conflictos sociales constantemente. Un tipo que se para y quiere romper otro auto, ¿no? Ve gente comiendo desde la basura, ¿no? Ve representaciones sociales. Ahora, la pregunta es cómo nos explicamos ese estado de cosas. ¿Se entiende? Si uno agarra y dice, la culpa de esto la tiene, no sé, el capitalismo transnacional, o uno dice, estos son los últimos 70 años, ¿se entiende? Siempre lo que estamos haciendo es encontrando un chivo expiatorio por fuera del verdadero conflicto, que es lo que estamos viviendo nosotros. ¿Vieron que siempre el culpable es otro? ¿No? Que es algo muy infantil, echarle la culpa, siempre echar la culpa. Cuando ustedes son chicos, ¿se acuerdan cuando uno es chico lo que hace? Hola, parece que se cortó. ¿Se cortó? Juan, decime. No, se escucha. Bueno, por el momento se tilda. Se había tildado nada más. Ah, buenísimo. Hay algo muy interesante, que ¿vieron cuando uno es chico que echa culpas constantemente? Bueno, precisamente si uno no reconoce que está aportando a que el universo sea como tal y siempre la culpa la tiene el otro, va a llegar un momento donde está bueno que empecemos a preguntarnos qué estamos haciendo, ¿no? Los hombres libres no echan culpa, precisamente decía un escritor ruso que había estado un montón de tiempo en Siberia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces qué es la realidad y vamos a utilizar algunos ejemplos básicos. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, esto nos hace mejores personas, porque es precisamente agarrar y decir, yo no tengo la verdad, ¿viste? Escuchar al otro, ¿no? Dejarse conmover, o sea, hay un montón de efectos que tienen que ver con agarrar. Si uno sabe la verdad, ¿no? Y anda con, no sé, siempre me representa un tipo que sabe la verdad, primero me lo imagino hombre, porque los hombres tienen esa característica de violencia bastante inscripta, con una sobaquera, ¿no? En la cola de un banco diciendo cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Siempre tengo como esa representación, no sé por qué, pero es como una representación así como tremenda. La palabra sobaquera es fantástico igual, eso quiero decirlo, por si alguno no analizó la palabra, ¿no? Va el sobaco, ¿no? Una cosa así, habría que ver la etimología de la palabra. Bueno, entonces ya nos distrajimos lo suficiente para volver ahora con algunos ejemplos que se da sobre la ideología. El primero que les quiero marcar está en un libro que se los recomiendo, es muy lindo, para aquellos que les guste el arte, ¿no? Más que nada, de un autor que se llama Mark Fisher, que se llama Realismo Capitalista. No hay alternativa. Se puede bajar de los sitios estos piratas, ¿no? De todo lo que se practica en Argentina. Y ahí hay una primera frase muy interesante, que en el primer ensayo que tiene este libro, que es precisamente, y dice,
Es una frase que a veces se le otorga a Zizek y a veces a Friedrich Jameson, que dice, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Sí? Y él va a ver las películas de cine. Vieron que todas las películas que estamos viendo ahora a mí me parecen las mejores películas, o sea, amo las películas de catástrofes naturales, ¿no? Como que el mundo se termine y nos mate a todos, me parece que es lo más lindo que te puede pasar en la vida. Pero, ¿vieron las películas de catástrofes naturales? ¿No? No existe ninguna película sobre el fin del capitalismo. ¿Se entiende? Eso es un efecto de la ideología más radical. Precisamente que uno pueda pensar que se termina el mundo, pero que no se pueda terminar algo que es una cuestión construida por los hombres, ¿sí? Construida por los hombres y que puede cambiar en cualquier momento. De hecho, en la historia cambió y de hecho no siempre estuvo. Ese es un efecto de estar atrapado, precisamente, o estar constituido por el orden simbólico del capitalismo. ¿Vieron cuando dicen, fracasó el capitalismo, ¿no? Siempre el comunismo, dicen, ¿no? El comunismo ya fracasó, ¿vieron? Esa frase la han escuchado. Cuando uno agarra y dice, por ejemplo, habría que darle un pan a los pobres. Agarra y dice, vos sos comunista, eso ya fracasó. Dice, hay que darle palos, le dice, ¿no? Una persona. Entonces, o sea, ¿cuál es el éxito que uno se pregunta del capitalismo? Bueno, la destrucción de la tierra como algo posible es el éxito del capitalismo en algún punto. No poder representarse que puede haber otro modo de producción que sea menos contaminante, ¿se entiende? Es precisamente el mayor éxito del capitalismo. O sea, no es que el capitalismo fracasó, no es que estamos comparando capitalismo con cosas. ¿Cuál es? Y volvemos a Pierre Bourdieu, el éxito del capitalismo que no podemos pensar por fuera del capitalismo. ¿Sí? Estas son las cosas que hablaba precisamente Deleuze y Guattari sobre el carácter esquizofrénico del capitalismo. Y es fantástico pensarlo de esta manera, porque nosotros estamos construidos en términos capitalistas. Es la máquina más perfecta productora de sentido, el capitalismo. Porque yo no daría clases si no me pagaran, ¿se entiende? ¿Se entiende esto? Nuestra mirada, por más que uno agarre y diga, pero usted es capitalista, obvio que soy capitalista. Todo el mundo es capitalista. Precisamente, lo más fantástico es que cuando una persona dice que no es capitalista, ¿no? y mira películas de desastres naturales, ¿viste? Automáticamente ya está inserta en la lógica. Entonces, como vemos, ya estamos al interior de una representación del universo donde, por ejemplo, la otra frase muy famosa es la de Margaret Thatcher, no hay alternativa. ¿Se entiende? Cuando cae el muro de Berlín, la famosa frase de Margaret Thatcher fue, no hay alternativa, hay una sola manera de hacer las cosas. ¿Se comprende? Y eso es mucho más poderoso que la religión. Porque sobre religión podemos discutir, debatir, ¿no? Tu Dios, mi Dios, poner alguna bomba, vieron que siempre pasan estas cosas, ¿no? Pero sobre el capitalismo no se puede discutir, porque es extemporáneo, ¿se entiende? Porque precisamente es lo que pasó en los 80, con la caída del muro. No hay alternativa. ¿Entendemos esto? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Puedo decir algo? Sí, Juan. No, iba a decir que esto que decías de la religión, que incluso el capitalismo es más poderoso que la religión, el otro día estaba leyendo un libro de alguien que está bastante de moda ahora, de Harari, el historiador israelí, y él decía que precisamente esto, y cómo, por ejemplo, se ve reflejado en los conflictos religiosos y bélicos de Medio Oriente. Dice, por ejemplo, los yihadistas, no sé, llegaron a una ciudad de Siria, rompieron todos los templos, pero no fueron a los bancos y quemaron los dólares, que eran el símbolo del capitalismo norteamericano, sino que se los quedaron. Y así daba varios ejemplos de cómo hay destrucción de
de los símbolos culturales capitalistas, por ejemplo, no sé, desplazan a todos los ciudadanos norteamericanos de una ciudad, pero no se quedan con el dinero, que en realidad es el símbolo mismo y más grande del capitalismo. Exactamente. Lo que vos decís es fantástico. Entonces, cuando uno quiere hacer una crítica, ¿no?, de la ideología, precisamente lo que tiene que hacer es recomponer estos elementos, ¿entiendes? Estos elementos del universo simbólico. Otro ejemplo que es muy interesante, que es Zizek siempre como buen psicoanalista juega con los chistes, ¿vieron? Que arranca con un chiste, ¿no? Que es de aquello que podemos ver y aquello que no podemos observar. Todo chiste o todo dicho común está soportado, o sea, el soporte precomprensivo para que funcione es un sentido común, compartido. ¿Sí? Entonces, en todos los dichos, el año pasado hicimos una lista de todos los dichos que eran racistas en Argentina. Bueno, el 90% de los dichos son racistas en Argentina, ¿no? Entonces uno dice, yo no soy racista, ¿no? Pensando que el racismo implica posiciones activas, ¿se comprende? O sea, ir y salir a quemar a una persona, qué sé yo, como hacía el Ku Klux Klan, por ejemplo. Pero sin embargo, cuando uno dice dichos, el 90% de los dichos argentinos están basados en, por ejemplo, ejemplos, está caliente como negra en baile, ¿no? Está esto, todo siempre hay un negro, una cosa así. ¿Vieron eso? No sé si han sentido esas cosas. Que se esté riendo en este momento, que Sabrina se esté riendo, quiere decir que manejamos un universo simbólico precomprensivo racista. ¿Se entiende esto? Quiere decir que fuimos educados como racistas. Fuimos educados como racistas. No es que nos fuimos educados como algo fantástico, y entonces los racistas son la excepción. Todos somos racistas. Primero hay que empezar a pensar mal de uno. Sí, Sofía. No, justamente eso, que como inconscientemente uno lo tiene incorporado. Obviamente nadie va a tener la intención de en el siglo XXI estar hablando de esa manera, pero es algo que te sale mal, pero te sale, y lo tenemos incorporado, yo creo que igual que el machismo, ¿no? Son como cosas que las tenemos súper incorporadas y que es tan difícil desprenderse de eso, por más que uno no tenga la intención. Totalmente. Fíjense, si quieren escriban algunos dichos. Además me acordé de ponerle... Me acordé de... Sabri, ya te dejo. Una cosa, si quieren, escriban algunos dichos populares en el chat, ¿no? Para hacia el final de la clase los leemos, ¿les parece? Me había acordado de uno cuando vos dijiste eso y me causó gracia que decís, sí, lo decís. ¿Te reís? Uno se ríe, porque por más que no lo digas, lo interesante de esto, me traspasa un gatito ahí por el coso de Rocío, lo más interesante de esto es precisamente que para que algo funcione en términos de chistes o de dicho popular, todos tenemos que comprenderlo. Si uno va a África y dice está caliente como negra en baile, o sea, dicen, ¿pero qué? ¿Los blancos no tienen calor? ¿Se entiende esto? Solamente puede funcionar en una sociedad altamente racista donde se entiende esta dimensión. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Pueden empezar a comprender por qué estamos estructurados por un universo simbólico racista? ¿Sí? Disfrazarse de la mazamorrera y pintarse la cara con un corcho, ¿se acuerdan? En la escuela, no sé si ustedes lo tuvieron que hacer. Esas cuestiones así tremendas. Bueno, vamos a ver otros ejemplos. Sí. Tiene que ver con que, o sea, nosotros decimos no somos racistas porque no le pegamos a un negro, por ejemplo, a una persona negra, que creemos que eso es racismo. Y es lo mismo de lo que estábamos hablando recién, de que cuando sos chico le echás la culpa a todo, y es más o menos lo mismo, porque cuando sos grande también decís, el argentino es tal cosa, pero te pones de un lado de como si vos no fueses argentino, no fueses esa cosa. Tipo, el argentino es ventajero, pero no decís yo soy ventajera, ¿entendés? O sea, también le estás echando la culpa a todos los demás en eso. Exactamente. Y volviendo con el tema vieron del racismo, cuando dice, el argentino ¿qué es lo primero que dice un argentino cuando está incómodo con una situación? ¿Qué dice de una multitud de gente que está reclamando algo? ¡Qué negrada! No sé. Negrada, o la frase más famosa es negros de mierda, ¿o no? Es una famosa frase argentina que funciona constantemente.
Bueno, que siempre salga eso en el momento de mayor angustia existencial, habla de que estamos jodidos. ¿Se entiende? De que somos racistas. Entonces, mientras que sigamos pensando que somos Julián Weich, ¿vieron ese tipo que aparece en la tele que siempre es como bueno y después siempre se muestra como es un miserable? Julián Weich, el tipo este. O sea, no somos Julián Weich en cámara, porque dicen que se apaga la cámara y parece que es bastante nefasto. No lo conozco, no sé, pero dicen eso. Pero digo, la vida no es de frutillita, ¿no? Nosotros precisamente hacemos todo lo posible porque la vida sea un infierno, ¿sí? Entonces, empezar a repensar eso. Pensemos entonces ahora, ya que nos estamos echando culpas, otros elementos. Zizek, vamos a ver una relación entonces entre lo real y la realidad, ¿sí? Lo real y la realidad. Escuchen, no tomen nota, escuchen, porque lo importante es comprenderlo. Lacan proporciona una respuesta precisa para la pregunta de por qué no hay realidad sin espectro. Dice, lo que experimentamos como la realidad no es la cosa en sí, sino que está desde ya siempre simbolizada, constituida, estructurada por mecanismos simbólicos. Y el problema reside en el hecho de que esa simbolización, en definitiva, siempre fracasa, que nunca logra cubrir por completo lo real, que siempre supone alguna deuda simbólica pendiente y redenta. Dice, y con esto cerramos y lo explicamos, este real, la parte de la realidad que permanece sin simbolizar, vuelve bajo la forma de apariciones espectrales. ¿Qué está diciendo acá? Que lo que nosotros observamos está siempre mediado por la constitución de nuestro universo simbólico, es decir, por nuestro lenguaje. Por eso uno tiene que ir sumando cada vez mayor cantidad de lenguaje. ¿Se entiende? La única forma de comprender a un otro es básicamente teniendo un lenguaje que sea cada vez más amplio. Si uno observa todo a partir de las 4 palabras que maneja, es muy posible que niegue al otro. ¿Se entiende esto? Es decir, no hay nada en lo real, sino que lo que nosotros empezamos, no hay cosa en sí, en tanto tal. Lo que hay son universos simbólicos. Esos universos simbólicos también constituyen lo que podemos ver como violento o no violento. ¿Van empezando a entender por dónde juega la cosa? ¿Sí? Yo siempre digo lo mismo, cuando uno habla con un arquitecto, con un ingeniero, uno le muestra un cosito y dice, no, tengo un microchip, o no. Uno le pone siempre, no, el microchip, hay que ponerle el chip. Y un ingeniero, no sé, electrónico dice, no, es un AK-47325, te dice, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el lenguaje suficiente para reconocer la diferencia entre ese chip y otro. ¿Se comprende? Nosotros en Derecho estamos aprendiendo un conjunto de diferencias para reconocer la diferencia entre un mutuo hipotecario, un préstamo, esto, ¿no? Le presté plata y nosotros le vamos a poner un nombre, ¿se entiende? Vamos a saber las consecuencias jurídicas que eso tiene, etcétera, etcétera. Es decir, estamos aprendiendo un universo simbólico. Lo más interesante de todo esto es precisamente, si queremos hacer una crítica de la ideología jurídica, todo aquel material que viene adosado a esa separación, ¿no?, doctrinaria, y que nosotros no podemos reconocer como una construcción simbólica que puede ser distinta de la de otros. ¿Se entiende? Cuando un abogado habla con un historiador, el historiador se quiere matar por las cosas que decimos sobre lo que es la historia argentina. ¿Por qué? Porque para que la historia constitucional funcione, se tiene que precisamente crear una narrativa, ¿se entiende? Una narrativa que nos permita encontrar a la Constitución como el cierre de experiencias trágicas, ¿sí? Ya sea el rosismo, ya sea el peronismo, ya sea la última dictadura militar. Ahora, de ahí a saber sobre lo que pasó en la dictadura militar, lo que pasó en el rosismo y lo que pasó en el peronismo,
lo que sabemos como abogados es distinto de lo que saben los historiadores. ¿Se entiende esto? Porque nosotros estamos preguntándonos, estamos tratando de pensar la historia para un fin determinado, que es decir, la importancia de la Constitución. Necesitamos una, precisamente, figuración, ¿sí? Una representación de lo que aconteció que nos sirva para decir, por eso tenemos que defender la Constitución. ¿Se entiende esto? Por eso muchas veces cuando uno habla con un historiador, uno tiene que mejor callarse, ¿no? Mejor escuchar. Siempre es mejor escuchar. Siempre es muchísimo mejor escuchar, ¿no? Acá estamos como, siempre digo el mismo chiste, el portal de las mascotas, ¿no? Que van apareciendo las mascotas en Zoom, y que es lo más lindo, porque en realidad la mascota no tiene un universo simbólico, ¿sí? No tiene una carencia como nosotros. Ellos son 100%, por eso Freud siempre andaba con esos perros que andaba, ¿eh? Es muy importante eso, son gente mucho mejor que nosotros los animales. Pero bueno, lo interesante es nuestro universo simbólico está siempre desbordado por lo real. Siempre aparece algo que lo altera. ¿Se entiende? Siempre aparece el conflicto, siempre aparece la marcha, siempre aparece un otro. Es que uno se enamora, ¿no? Por ejemplo. Ya aparece, ¿viste? Aparece una clase de Darío Schoenhaider o alguna cosa así, pero volvamos a lo nuestro, que es lo más interesante. Pero siempre aparece algo que termina que nos muestra precisamente que nuestro universo simbólico es incompleto, que siempre existe un exceso, le tenemos que poner un nombre. ¿Se entiende? Tenemos que colocarlo al interior de nuestro universo simbólico. Hoy en día decimos la palabra piqueteros, ¿se entiende? Pero en los años 90, cuando surgen los primeros cortes en Cutralcó, no existía esa palabra, ¿sí? Es decir, tenemos que integrarla al universo simbólico. El motochorro, ¿vieron que aparecen las palabras? Motochorro. Piensen en todas las palabras nuevas que estamos tratando de hacer. Lo que estamos tratando de hacer es ubicarlas al interior del universo simbólico. ¿Sí? Y ese es el juego donde se está la política. Uno puede ver sectores populares, vamos a poner casos extremos, obviamente, que todo esto es extremo, por favor. El ejemplo siempre es un tipo ideal, y un tipo ideal son exacerbaciones de la realidad, de lo que observamos. Uno puede decir que lo que una persona es un motochorro, ¿no? Otro puede decir una persona en situación de extrema vulnerabilidad que lucha por sus recursos. ¿O no? O sea, cada cual va a tratar. Y ahí está la disputa hegemónica por saber cómo rotulamos una situación. ¿Se entiende? ¿Cómo rotulamos una situación? Un ejemplo que pone Zizek es muy interesante. Dice, y ya vamos cerrando esta parte. Un ejemplo que dice Zizek es muy interesante. Dice, cuando un racista en Londres sale a la calle y ve un montón de personas, y está crowded, ¿no? Está como poblada, o sea, lleno de gente, un racista va a decir, está lleno de musulmanes. ¿Se entiende? No va a decir, está lleno de personas. Decir precisamente que está lleno de musulmanes, que Londres ya no se puede caminar porque está lleno de musulmanes, esa persona, la que está hablando, no es esa persona, sino es su universo simbólico. ¿Se entiende? El universo simbólico que le permite reconocer entre personas y musulmanes. ¿Sí? Por eso nosotros comenzamos a decir que estamos siendo hablados. ¿Se acuerdan en las primeras clases? Y que es difícil enfrentar eso. Uno dice, no, ¿cómo va a estar siendo hablados? Estos son negros, dice uno, ¿no? Es un racista, ¿no? Un ejemplo que les quiero mostrar, que seguramente va a estar en el audio, porque es uno de los ejemplos que más me sirven para que empecemos a pensar, es una cosa que me contó una vez un amigo en una oficina donde yo trabajaba, que me decía que el hijo estaba viendo un partido de estudiantes contra el San Pablo, ¿no? El San Pablo es un equipo brasilero, ¿no? Que usa una remera blanca, aparentemente. El estudiante tenía una remera roja, una cosa así. Entonces estaban viendo el partido y cayó la abuela, estaba viendo el partido y le dijo, ¡ay, vamos perdiendo con estos negros! Dijo la abuela, ¿no? Y el chico le pregunta, no hay negros, le dice, no hay negros, le dijo.
hay blancos y rojos, le dice el nene. Es decir, universo simbólico todavía no puede reconocer, ¿se entiende? Entonces la abuela, que es fantástica, porque todos tenemos que amar a nuestras abuelas, aunque sean lo más nefasto que nos pasó en la vida, va a decirle, los brasileros son todos negros, le dijo. Introduce en la mente de ese pequeño individuo, que no podía reconocer todavía eso, su primer acto racial. Los brasileños son negros, ¿no? Y después, a partir de ahí, entonces él puede reconocer algo que, porque todavía no tenemos lo despectivo, que hay blancos y negros, ¿se entiende? Ese chico no lo podía ver en su universo simbólico, era puro, prístino, hasta que llegó su adorada abuela, ¿no? Y lo que hizo fue precisamente introducir una categoría en su universo simbólico para reconocer la realidad. ¿Se entiende? Para estructurar la realidad. Lo estructuró para que él pueda estructurar y reconocer la realidad. ¿Se entiende cómo funciona esto? Es un ejemplo que a mí siempre cuando a mí me lo contó, yo dije, justo estaba leyendo, precisamente estaba haciendo, yo hacía, cuando empecé, hacía precisamente estudios sobre ideología, y claro, cuando me dijo eso este flaco, yo dije, este es el mejor ejemplo de la historia del mundo, ¿no? O sea, de cómo la abuela llega y en vez de darle amor, le da la lección más radical en torno al racismo. Es fantástico. Entonces, lo que van a ver con Zizek es precisamente, y ahora los dejo hablar, porque ya estamos 11:05, estamos muy bien de tiempo, siempre quiero terminar, quiero hacer clases de 1 hora, más no, porque si no ya se dispersa todo, ¿no? Lo que van a ver entonces es que reconocer la violencia solamente, o aquello que es violento solamente se puede hacer a partir del universo simbólico, ¿se entiende? De esta estructura simbólica que nos constituye. ¿Sí? Y eso a él le va a permitir observar formas de violencia que nosotros no podemos reconocer rápidamente. Obviamente es una crítica marxista. ¿Se entiende esto? Hasta hace algunos años uno no podía reconocer, ¿no? Precisamente formas de violencia que tenían que ver con el género, ¿o no? Cuando, precisamente a partir de las disputas políticas que tratan de reestructurar el universo simbólico, ¿no? Colectivo, uno hoy empieza a... Vieron que generalmente mis amigos siempre dicen, no, ahora hay que tener un cuidado cuando hablas. ¿Viste? Yo digo, siempre hay que tener cuidado cuando hablas, no es ahora. O sea, que hayas sido un imbécil toda tu vida, no implica, no es un problema de ahora, viene de antes. ¿Entendés? Porque seriamente, uno agarra y dice, bueno, ahora uno no tiene miedo de hablar porque puede decir alguna machiruleada, ¿no? Que ahora nosotros incluso tenemos una palabra, fíjense, para sancionar cuando alguien hace eso. Pero no quiere decir que no estés diciendo un montón de cosas que son tremendas, como por ejemplo los dichos populares argentinos. Acá Rocío pone una. Sí, escriban por favor, gracias Rocío, escriban acá los dichos, los dichos. Entonces, ¿se comprende hasta acá esto? ¿Por qué? Y resumimos la clase y los dejo hablar a ustedes. 2 elementos. Primero, el concepto de ideología actual no es un concepto que se estructure en una oposición entre verdad e ideología. ¿Se entiende? Verdad o mentira. ¿Sí? En todo caso, lo que se puede decir son todas mentiras. La pregunta es, ¿por qué sigo esta mentira como si fuera verdad? Y uno tiene que preguntarse por las condiciones de interpelación por la cual uno se siente más cercano a una versión que a otra. ¿Se entiende esto? Ese es el verdadero trabajo. El verdadero trabajo no es lo que yo creo que es verdad, o cuál está más ajustada a la verdad. El verdadero trabajo es por qué yo creo que esto está más ajustado a la verdad, a lo que suponemos como verdad. ¿Se entiende? Ahí estamos en esto que mostramos en el video de hoy, que es precisamente ponerse las lentes. ¿Qué es ponerse las lentes? Preguntarse por las condiciones de posibilidad para reconocer un discurso como más válido que otro. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que está en nuestro interior para decir, este tipo es un capo, dice todo lo que yo pienso, ¿no? Y vos tenés que preguntarte en realidad, ¿por qué
las sandeces que dice este tipo me representan. ¿Se entiende? ¿Y qué estoy haciendo con eso? Acá dice Juan, trabajé como un negro. Sí, precisamente, fíjense, van surgiendo, ¿no? Elementos racistas. Y nadie va a decir que es racista. Profesor, sí. Respecto a esto que está diciendo de negro, que se usa en términos siempre negativos, con esa connotación racista, me hace acordar que Kicillof y Victoria Donda habían hecho como una campaña, no usemos el negro. ¿Por qué siempre el negro es el negativo, el malo, el oscuro? Y Kicillof al otro día tuvo problemas con los policías, ¿se acuerda? Que rodearon la Casa Rosada y todo eso. Y Kicillof dijo, detrás de esto hay una mano oscura. ¿Viste? Claro. Ellos, ¿entendés? Se contradijeron ellos mismos. Exactamente. Fíjense que eso es muy una bueno. Una mano negra, dijo, no oscura. Es muy bueno lo que nos trae Fermín acá, porque como vemos, viste que en psicología se trabaja mucho con los lapsus, ¿no? Precisamente con esto donde uno se le escapa algo, ¿no? Y se trabaja sobre eso. ¿Por qué? Porque ahí está el trabajo del inconsciente que nos permite organizar el universo simbólico. ¿Se entiende? En esos lapsus es donde realmente estamos siendo hablados. Y precisamente es lo más importante. Por eso, no hay cosas buenas o malas per se. ¿Sí? Esto que decía Pierre Bourdieu, el orden de las cosas que para Bourdieu están estructuradas a través de las instituciones, cuando lo llevamos al campo de los estudios de la ideología, es cómo se estructura un lenguaje. ¿Se entiende? ¿Cómo se estructura un lenguaje? Tiene una historia la estructuración de los lenguajes. ¿Sí? Argentina baja de los barcos. Hace poco leí una tesis que me mandó un amigo para que se la lea, muy buena, sobre los pueblos originarios, y precisamente es, ¿cómo se invisibilizan los pueblos originarios? Diciendo, somos todos los argentinos, somos todos europeos. ¿Viste? Ya automáticamente hiciste un acto tremendo. ¿Se comprende esto? Así que bueno, los dejo. Igual a veces se toma de forma peyorativa y no se dice así, y por ejemplo, el otro día un amigo en Facebook tiene un amigo paraguayo que realmente es paraguayo, y le puso paraguayo, una boludez, no sé, de futbolera, y lo bloquearon. Y si él hubiese puesto ruso o, no sé, tano, no se lo hubiesen bloqueado de Facebook, ¿entendés? No había nada malo en el comentario, era solamente paraguayo o tal cosa, y realmente la persona era de esa nacionalidad, o sea, no sé por qué se le tomó mal. Totalmente. Totalmente. Claro, bueno, estamos todos sensibles, ¿no? Es un momento, me parece, muy propicio para precisamente pensar, ¿o no? O escuchar, o hablar menos, ¿sí? La otra vez tuve que hacer una reforma acá en casa, se me había roto el baño, qué sé yo, y vino un chico que era paraguayo y me agarró y me dijo, a mí me podés decir paraguayo, pues yo soy paraguayo, me dijo, pero cuando ya me decís paraguayo de mierda, yo ya me enojo, me dice, y yo digo, enhorabuena, ¿viste? Le digo al tipo. Porque, claro, era muy interesante, ¿no? El flaco un divino, ¿viste? Quería estudiar, o sea, lo refomenté, imagínate, casi se va con un coso de libros así, ¿viste? Porque el flaco quería estudiar en la facultad, yo digo, es fundamental que estudie en la facultad, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que tardamos como 2 semanas en terminar, porque casi, menos tomar mate, porque no pudimos por el COVID, ¿no? Pero básicamente yo le daba charla y no dejaba laburar, pobre flaco. Estaba encerrado en mi casa, aburrido, imagínense. Pero, ¿qué pasó? El tema es, precisamente, empezar a preguntarse cómo se estructuran o cómo se compone el universo simbólico que nos permite reconocer algo como real o no real. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Y ahí te dejo, Norberto, eso es lo que es fundamental. Empezar a pensar en los modos en que, por ejemplo, en la escuela se organizan los discursos, ¿sí? El modo que el derecho organiza los discursos, el modo en que las familias organizan los discursos, la religión, etc. ¿Se comprende? Eso, ahí ya estamos ingresando en lo que se llama una crítica de la ideología. Eso es lo que vamos a estar viendo la clase que viene sobre violencia, así que
terminen de ver y escuchen los audios de Zizek, ¿sí? Que van a encontrar mucho de esto. La palabra clave acá va a ser la estructuración del universo simbólico. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. ¿Qué cantidad de lenguaje tenemos para poder pensar? ¿Se entiende? ¿Qué cantidad de lenguaje podemos utilizar para comprender al otro? Norberto, te dejo y si hay alguien más para comentar, levante la mano o ponga el cartelito ese de la mano acá. Norberto. Sí, yo quería ir un poco a las disciplinas o a las profesiones. Viste que muchas veces, ya desde que somos chicos, estamos en la escuela primaria o en la secundaria, se toman distintas materias como que son más ligeras, más livianas. Por ejemplo, la música. Directamente te lo digo así porque yo soy profesor de música y toda la vida a uno lo han tildado como que lo que vos haces es distinto, o lo tuyo es para el juego, o es para, digamos, que vaya el chico a la clase de música porque así me lo saco de encima, que va a descargar. Y no entiende, la mayoría de la gente no entiende lo que es la profundidad de lo que vos estás dando, los contenidos, el universo del lenguaje simbólico, y no se preocupa tampoco en preguntar o entender. Te digo porque esto lo ves también con los colegas, con los maestros, con los docentes que están en la misma escuela con vos, compartiendo la tarea diaria. Ni se preocupan en saber lo que estás haciendo, si sirve, si no sirve lo tuyo. Directamente no sirve lo tuyo. Exactamente. Una acotación con esto que dice Norberto. Totalmente, de acuerdo, es un lenguaje que es muy complejo, ¿no? Requiere mucho virtuosismo, necesita un montón de cosas. Ahora, dos ejemplos. ¿Por qué decimos, ahí ya te dejo, Sofía, ¿por qué decimos precisamente que estamos al interior del discurso capitalista, ¿no? Es evidente, ¿sí? Ustedes saben que Alberdi, el padre de nuestra Constitución, decía algo muy interesante, que es algo lindo, que él se había dedicado al derecho, ¿no? Y a escribir obras de teatro y a escribir poesías. Y él decía que estaba arrepentido de haberse dedicado a algo que era charlatanería pura, que él tendría que haber sido un industrial inglés, traer ferrocarriles, ¿se entiende? Hay una mentalidad que ya está en el padre de la Constitución que tiene que ver precisamente con hacer algo útil, ¿sí? El criterio de utilidad, precisamente para decir si algo sirve o no sirve, es precisamente el de la rentabilidad también. ¿Se entiende? Entonces, utilidad, rentabilidad, y eso es lo que básicamente también estructura esto que nos presentaba Norberto como un caso interesante, que es cómo algo es importante y algo no es importante. ¿Sí? Cuando yo me dediqué, hice un doctorado, no es que agarré y fui, agarré y me puse en no sé, a hablar por la calle con un megáfono, ¿no? Como hacen en Estados Unidos los predicadores, ¿vieron? O sea, hice un doctorado, pero en mi casa me decían, qué pérdida de tiempo. O sea, sociología es una pérdida radical de tiempo. O sea, estar pensando en lo simbólico, ¿no? Ir a psicoanálisis, todas estas cosas, les parecía como algo completamente pérdida de tiempo. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que los universos simbólicos se estructuran de esa manera. El ejemplo que la otra vez surgió, y van a verlo ahí en los audios, es, y ya le dejo a Sabrina y a Sofía, es cuando uno escribe el CV, el currículum vitae, y nunca pone idioma, si uno habla en guaraní, ¿no? O se habla en toba, uno no lo pone. Yo le pregunté, justo había una alumna y me dijo que no, que ella nunca pondría, porque entiende que lo que están interpelando es si uno habla el lenguaje del capitalismo. ¿Se entiende? Si uno habla el lenguaje de la academia, si uno habla el lenguaje del capital. ¿Se comprende esto? La música es un lenguaje. Sin embargo, no es tan importante como saber inglés, supuestamente, ¿o no? Vieron que todo el mundo tiene que saber inglés. Cuando hay un momento que uno va por la calle y ve institutos de inglés, instituto de inglés, y dice, ¿en qué momento el inglés fue más importante que saber latín o griego? Si nuestro lenguaje viene del latín y del griego, ¿o no? Para comprender precisamente bueno, es peligroso saber de etimologías, saber el significado de las palabras. Tenemos dos personas que van a comentar, después leemos al final todos lo que están escribiendo acá abajo, que son tremendos. Algunas cositas que ya estuve viendo.
Sofía, primero que habías levantado la mano primero y después Sabrina. No, yo quería decir que qué importante lo que dice nuestro compañero, creo que era Norberto, con esto de la música, qué importante sería, justamente si no existieran estas cosas, estas diferentes, viste, no sé, a mí en el colegio me pasaba que era más importante matemática que educación física o que música, y hay muchos compañeros que en realidad tenían una vocación terrible, y como en sus casas, o no sé, el propio colegio también, te va llevando a que eso lo tengas como un hobby y no como algo a lo que quieras destinar tu vida, digamos. Entonces, qué importante también hacer pie en eso. Bueno, yo no tengo hijos, pero digo, de acá para adelante, eh, para darle énfasis a lo que en la realidad uno piensa como libre, porque en realidad estamos, cada uno se constituye de una manera libre en cuanto a lo que le fue inculcado también, porque es muy difícil salir de una rueda donde dicen que la música o lo que fuera, o el dibujo, sea solo como que no tenés futuro, o como que no vas a progresar a partir de ahí. Es como que está muy inculcado. Hay una cosa, les recomiendo un texto que escribió un autor francés que se llama Roger Chartier, que es precisamente sobre el concepto de negocio. ¿Vieron la palabra negocio? Que siempre dicen, no, nuevo clima de negocios, ¿no? Precisamente viene del latín que significa nec otium, negar el ocio. ¿Se entiende? Nec otium. Entonces, todo lo que no sea productivo, ¿se entiende? Y ese es el gran cambio que se da a partir de la revolución industrial, que uno tiene que estar completamente ocupado. ¿Vieron cuando uno está ocupado que va, no? Se pone el traje, va, viene, pum, pam, esa música, ¿no? Así como que estás a full. La imagen del éxito, que yo me acuerdo de los libros de inglés de cuando era chico, que era un tipo en los años 80 como con un celular, hablaba, ¿no? Estaba así, como era. Entonces, tremendo. La imagen del éxito es estar a full, 3 infartos a los 40 años, ¿no? Ser violento, porque precisamente, y bueno, pero es así. Acá dice, nos fuimos al pasto, Esteban, después nos va a explicar por qué nos fuimos al pasto, qué está pasando. Y Sabrina. Sí, yo quería acotar algo medio por la línea también de lo que decía Norberto. Yo hace muchos años, cuando era joven, estudié cine, lo que se conoce como la carrera de cine, en lo que era la Facultad de Bellas Artes, que ya no es más Bellas Artes, ahora es Artes nada más. Sí, y en ese momento todo el que estudiaba cine era un hippie. Era un hippie mugriento, que se sentaba en el piso, que era una carrera mal vista. Hoy no sé qué pasó en todos estos años en el medio, porque yo ya me recibí nunca, o sea, laburé muy poco, qué sé yo. Estudiar cine es ser cool. Y yo vivo a 2 cuadras del ex distrito militar, que es donde se cursa, bueno, ahora no se está cursando, pero veía a los chicos y tenían, hasta se vestían completamente distinto a cómo nos vestíamos nosotros en esa época cuando íbamos a la facultad. Hubo un cambio, no sé, paradigma cultural, cómo decirte, que la carrera pasó de ser, sos un hippie sucio si estudias cine, a sos cool y estás en otra onda. O sea, se pueden cambiar esos parámetros que a veces hay, y van cambiando, de hecho. Totalmente. Una cosa que les cuento, ya que estamos hablando de Zizek. Hay algo que pasó en Argentina, me parece, por eso, empecemos a poner la historia, ¿no? Tenemos ahí algo que es un hecho social que nos contó Sabrina, entre los hippies y los hipsters, podemos decir, ¿no? Entre hippie y hipster pasó algo. Y hay algo que tiene que ver con Zizek. En el año 2001, cuando se fue toda la B, ¿se acuerdan? Que eran todos ingenieros, economistas, ¿no? Había que ser economista, administrador de empresas, o estudiar marketing. Cuando se fue toda la B, o sea, se fundió todo, ¿se acuerdan? Asamblea, ollas populares, algunos lo han visto por cosas, yo estaba en la facultad en esa época. Fue el año cuanto más cantidad de gente se anotó en la carrera de filosofía. ¿Se entiende? Y fue el momento donde vino Zizek, y hay un video muy interesante de Zizek en Argentina, mírenlo, que explota, es como si fuera el Luna Park, que va, ¿viste? En el Luna Park va a cantar, no sé, Woz. Parecía eso, y era un filósofo que venía a hablar. ¿Por qué?
Porque claro, de repente frente al fracaso del capitalismo, ¿se entiende? Se había presentado como el neoliberalismo, como íbamos a ir para adelante, qué sé yo, de repente el tipo se va en helicóptero, ¿vieron? O sea, también fue a Tinelli, ¿no? O sea, es un error, yo nunca iría a Tinelli. Pero lo que digo es, con todo lo que pasó en el 2001, la gente agarró y dijo, ¿qué voy a estudiar? ¿Se entiende? Porque no había futuro. Lo que había era la inmanencia, era lo puro del presente. Un amigo mío que es profe en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, me agarró y me decía, en el 2001 se anotaron como 500 personas en filosofía. En filosofía se anotan 10 personas por año. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque precisamente la teleología del éxito se había caído, ¿no? Digo, para también empezar a pensar, y aparte hoy ya nada te asegura nada, ¿no? En mi época, que yo empecé a estudiar en los 90, Derecho, estudiar Derecho o contabilidad, qué sé yo, era una garantía, ¿se comprende? Hoy no es tan así, ¿sí? Y eso me parece que también es la condición de posibilidad para que podamos tener esta suerte de discurso que estamos manejando ahora. ¿Se comprende? Empezar a pensar el derecho radicalmente, empezar a pensar qué estuvimos haciendo estos 5 años. Se dieron cuenta que una de las cosas que nosotros estamos haciendo acá es preguntarse cómo se construyó el universo simbólico del abogado. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos ciegos del universo simbólico del abogado? Sería una buena pregunta. ¿No? ¿Cuál es el saber común que nos une a nosotros al interior de la profesión? La propiedad privada, podemos decir, ¿o no? O sea, por ejemplo, sería un buen ejemplo, ¿no? El derecho al honor, no sé, el derecho al honor, bueno, somos abogados, ¿no? Uno cuando ve cada abogado que anda por ahí dando vueltas se preocupa por eso, pero digo, ¿cuáles son, ¿no? Esos elementos que nos estructuran? Es mucho más potente la propiedad privada, no la pensamos, no la discutimos o no. Fíjense que sobre derechos humanos se discute, si hay un uso de los derechos humanos o no. ¿Vieron eso? Ahora, no hay una discusión sobre si la propiedad privada sí o no. Ese es el mayor efecto de ideología. ¿Se comprende? Y es para pensar, no es para criticar. Todo esto que estamos haciendo es un ejercicio de pensamiento. Pensamiento. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Así ya. Es 1:30, ¿se acuerdan que terminamos 1:30? Bueno, acá algunos que pusieron. Juan acá siempre nos pone lo de Mohamed Ali, no siempre nos da buenos consejos de cosas que ver. Sí, lo vi el video de Mohamed Ali, es muy, muy interesante, muy bueno, así que mírenlo, está ahí. Bolita de Mier, yo no soy bolita, soy peruano, son la misma Mier, ¿no? Sí. Bueno, la gente que ordinario como Canapé de Mondongo, etc. Ahí pueden leer dichos, ¿no? Dichos que la gente puede llegar a decir y puede comprender, y si los comprende es porque está atravesado por ese universo simbólico. ¿Se entiende? El problema no es decirlo o no decirlo, el problema es comprenderlo. Y eso es empezar a pensar. Profe, perdón. Carlos. Sí, yo le escribí. Yo le escribí justo, muy interesante la clase de hoy. Yo soy peruano. Cuando yo llegué a Argentina, estaba trabajando, tenía un auto. Había una camioneta mal estacionada en una ochava que no me permitía ver los autos que venían por diagonal. Entonces asomo a la puntita del auto que manejaba y un taxi a 15 metros más o menos, en plena lluvia, se resbala. Y chocamos. O sea, en puntitas nada más. No se hizo nada, se rompió la óptica del taxi. Y ahí fue donde me dijo eso. Bolita de mierda. Entonces yo le dije, yo soy peruano, son la misma mierda. Entonces, dentro de mi estructura, no tenía ese universo simbólico. Entonces, a mí me causó gracia, no me ofendió para nada. Y bueno, cuando llego al trabajo, todos argentinos me dijeron, ay, te dijo eso, ¿cómo te vas a dejar de decir eso? No, pero no, o sea, realmente no. Y cosas así, que uno acá empieza a escuchar y te dicen, qué sé yo, boludo. Entonces, a mí me causan gracias, o sea, gracia, y no me ofende para nada, porque no estaba dentro de mi universo simbólico. Es muy interesante. Eso es muy, muy interesante lo que dice Carlos. Y empecemos a pensar también cómo nos piensan a nosotros. ¿Se entiende?
Nosotros que vivimos en Latinoamérica vemos una pluralidad y una diversidad que vamos reconociendo de diferencias. Ahora, piensen cómo piensa un norteamericano sobre Latinoamérica. ¿No? Somos todo lo mismo, somos. Todo lo mismo. Del Es como muro cuando- para abajo, del como muro cuando- para abajo, es todo lo mismo. ¿Vieron cuando Homero Simpson dice Uruguay, jaja, y se ríe, ¿no? Bueno, cuando uno conoce a los norteamericanos, muchas veces confunden todo. ¿Se entiende? Confunden todo. Es decir, se resta historicidad, se resta experiencia, se resta un montón de cosas que precisamente la educación nos permite comprender. Por eso es importante también que hagamos estos ejercicios. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más quiere decir algo? Una frase. Que Carlos se Una quede tranquilo frase. que a las mujeres nos dicen lo mismo. Pero con por ¿Cómo? mujeres. Que cuando chocamos se quede tranquilo, Carlos, que a las mujeres nos dicen de todo por ser mujeres nada más. Bueno, Por hace chocar. poco me pasó una cosa bastante interesante. Mi novia venía manejando y venía un señor en una camioneta con la mujer al lado, y ella nos hizo una maniobra media mala, ¿no? Porque es filósofa, entonces supuestamente los filósofos, nuevamente, universo simbólico que está hablando, ¿no? Supuestamente están siempre distraídos. Vieron que siempre está eso, ¿no? Como que un filósofo viene así, no sabe si se vistió o no se vistió, una cosa completamente banal, pero bueno, para sumarle también cosas. Bueno, y venía manejando, no sé qué hizo, una macana, y el tipo le gritó, así como, ¿viste? Como un energúmeno, y la mujer estaba al lado, hacía como, "Ay, disculpa", como le daba vergüenza ajena tener a ese imbécil al lado, ¿se entiende? Eso es progreso en algún punto, en términos de, precisamente, de una cuestión de universo simbólico, que nosotros le pusimos una palabra que es sororidad. ¿Vieron eso? Que es precisamente este elemento de eso que pasó ahí fue un acto de sororidad, ¿entendés? Como diciendo, perdóname, ¿no? Que te agreda este tarado, imagínate lo que es vivir con este enfermo, ¿se entiende esto? Eso que pasó en esos 5 minutos es algo fantástico. Digo, porque si estamos todos en pandemia, no estamos por morir todos, ¿no? Y no podemos pensar que el capitalismo... no podemos pensar por fuera del capitalismo, por lo menos encontremos cosas buenas, ¿no? Sí, Profe, Norberto. creo que una de las frases más ranqueadas durante la pandemia, y se ven en todos lados y se escucha en todas partes, cabeza de termo. Cabeza de termo porque no te pones el barbijo, cabeza de termo porque no respetas el distanciamiento, cabeza de termo porque haces una fiesta clandestina, cabeza de termo permanente, ¿no? También una frase Sí, que se ha hecho muy popular. Sí, hay algo que tenemos que empezar a pensar. Cuando piensen en los dichos populares, esto es fundamental, ¿no? Lo hemos hecho como tarea en algún momento, pero esto se los dejo a ustedes para que lo hagan en casa. Cuando piensen en los dichos populares, piensen en un autor que se llamaba Oswald Ducrot, que era un lingüista francés, que decía esto: para que funcione una comunicación tiene que haber un presupuesto compartido. ¿Se entiende? Cuando lean o escuchen un dicho popular, piensen cuál es el presupuesto compartido, ¿sí? Si no, no funciona. Si no, no funciona. El chiste, etc. Y ahí nos vamos a ver, y si nos reímos, como que se rió Sabrina, pero no es de que se rió Sabrina porque es racista, porque se rió porque todos somos eso. Porque lo entendemos. En el momento en que uno lo entiende, está habitando el mismo presupuesto, ¿sí? Bueno, entonces, esto me parece que es bastante interesante. Vamos a dejar acá, como dicen los psicólogos, ¿no? Vamos a dejar acá 30 minutos, 2.000 pesos, ¿no? O sea, es fantástico, es la mejor profesión del mundo.